quiero comentarles que el defensor del pueblo que nos hacen llegar esta nota de prensa recibió 4.164 casos registrados de salvaguarda de derechos fundamentales durante sus 5 años de funcionamiento. De ese total, 50% fueron reclamaciones y el otro 50% orientaciones a base de diversos temas, siendo las materias más recurrentes la seguridad social, las pensiones, la función pública, servicio público de agua potable, servicio penal, que incluye orientación a la ciudadanía sobre hechos delictivos y el funcionamiento del sistema de justicia en materia procesal penal. ¿Qué les parece si escuchamos a doña Zoila? A consideración de cada uno de ustedes. Esta es la segunda oportunidad en que el defensor del pueblo solicita con vehemencia que la Honorable Cámara de Cuentas de la República Dominicana haga la auditoría correspondiente. Aquí os presento la primera en junio de 2015. A la fecha, dispone el organismo denominado Defensor del Pueblo en inversión de capital más intereses generado 400.296.401,76, depositado a plazo fijo en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Destacamos que el activo más poderoso que tiene el defensor del pueblo es el trabajo desarrollado por nuestro personal, en general, desde los conserjes hasta los directores, adjuntos, etc. Solicitamos con vehemencia a la Cámara de Cuentas que realizase las auditorías correspondientes en interés de que se compruebe el manejo pulcro que el defensor del pueblo ha dado a los fondos públicos que recibe. Esta segunda auditoría se encuentra en fase final y tan pronto entreguen el informe correspondiente con los resultados obtenidos, será presentado al pueblo como se presentó la primera auditoría. La Carta Magna establece en su artículo 190 y que contempla al defensor del pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. La Constitución establece que su función esencial es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en caso de que sean violados por funcionarios públicos u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares, y además también la ley regulará lo relativo a su organización y funcionamiento. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Fidel. ¿Cómo le va, Fidel Richardo? ¿Cómo está usted? Yo sí estoy bien hoy. ¿En serio? Ay, sí, sí. ¿Como siempre? No, nosotros estamos muy bien hoy. Leo Sierra, de traidor. No, ¿cómo le va a decir eso? No vino hoy, no. Un saludo a nuestro querido colega y amigo Leo Sierra Almanzar, ¿verdad? Que está en su casa plácidamente durmiendo. ¿Usted cree que está durmiendo o está viendo el programa? Está en la cama. No, a los televidentes, bueno, Marcela, buenos días. A los televidentes, muy buenos días. Gracias otra vez por permitirnos expresar opiniones humildemente de nuestra escaso conocimiento del derecho. Hacemos un verdadero esfuerzo por emitir opiniones que sirvan a la comunidad. O sea, no solamente a comentar la actualidad jurídica, sino emitir opiniones que reflejen de alguna manera el interés de la población en la búsqueda de equilibrio, en el ejercicio de sus derechos, en la protección de esos derechos. Bueno, hay muchos temas, Marcela, ¿verdad? Hay algunos temas recurrentes que, gracias a Dios, en síntesis,
los tocamos con profundidad y luego cuando se torna muy repetitivo como el tema de la ley de partidos, comenzamos a darle un poco de lado hasta que los políticos, que son los que mandan en este país, se pongan de acuerdo. Hay una palabra que, bueno, no la patentizamos nosotros, pero la usamos con frecuencia en relación a los políticos y la farsa permanente de demócratas que presentan frente a la población. Yo creo que la mayoría de los políticos en República Dominicana, en el mundo entero, pero la mayoría de los políticos en República Dominicana, que es lo que nos compete, se manejan de forma teatral frente a la población. Unos, dos de los líderes de cada partido son los que toman las decisiones, sobre todo en el partido gobernante, y las imponen a los demás. Esas decisiones no las toman tampoco en beneficio de la mayoría, sino en beneficio de sus intereses políticos particulares, ¿verdad, Marcela? Que es lo criticable, porque si fuera en beneficio de toda la población, no fuera nada. Sobre ese tema de la ley de partidos, lo único que yo quiero resaltar es lo siguiente. Si no aprovechamos la oportunidad para que el dinero de la corrupción, el dinero del narcotráfico, el dinero de la criminalidad, pero sobre todo, o no sobre todo, no, y paralelamente el dinero empresarial a cambio de canonjías posteriores ingrese a la política. Y la única manera de hacerlo es limitando, Marcela, de alguna manera, los aportes que se hacen a los partidos políticos. O son financiados exclusivamente, como de hecho son en este momento, por el Estado, o el Estado que deje de financiarlos y que se autofinancien con el sector privado y que ese financiamiento sea regulado. Hay que tomar una decisión, porque todo da miedo decirlo. En el Congreso Nacional existen personas que han llegado empujados por dinero de la criminalidad de todo tipo. Por eso no podemos sorprendernos cuando congresistas, regidores, se dedican luego a la corrupción dentro de sus funciones para tratar de recuperar esa inversión que de su propio bolsillo o del bolsillo de narcotraficantes y corruptos es invertida para que ellos lleguen a las curules o a las salas capitulares. Ya aquí, Marcela, no nos sonrojamos. En las redes, por ahí estaban, no sé, me imagino que ustedes lo comentaron en algún momento, una grabación de unos regidores extorsionando a un constructor. Ay, Cristo, yo escuché eso. Señores, eso es increíble, pero parece, total desparpajo. Pero parece excepcional, pero ese es el común denominador. Es el común denominador. La excepción es que no le pidan dinero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó en ese caso? Que alguien que no era que tenía interés en la lucha contra la corrupción, sino en alguien que tenía interés de grabar la conversación para quizás garantizar que lo que le están prometiendo a cambio de su dinero sea cumplido, filtró esta conversación y se terminó develando el modus operandi de todos los días cotidianos en muchos ayuntamientos del país, pero también sucede en otros estamentos, también en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Entonces, que aprovechemos este tema de la ley de partidos para regular el financiamiento, aplicarle el know your client, el know your customer, ¿verdad? A todo aquel aportante de dinero para campañas electorales y que se hagan verdaderas auditorías además a los fondos administrados por los partidos políticos. A eso que le están huyendo los partidos políticos, a la población que no se equivoque, que no tiene nada que ver con primaria abierta, con primaria cerrada, con democracia, ni mucho menos. Lo que están es tratando de evitar que de alguna manera haya un escrutinio de los fondos que reciben los partidos políticos.
que es el gran negocio. El gran negocio para financiar sus campañas y llegar al poder y hacer el mayor de los negocios, sacarse el premio mayor y darle con banda a la corrupción, o en los que llegan al poder, lucrarse de los fondos que reciben tanto del Estado Dominicano, lo que es lo mismo del pueblo dominicano, como de los aportes de terceros, incluyendo delincuentes. Entonces de eso viven, simple y llanamente, esa es la realidad. ¿Verdad, Marcela? Tenemos otros temas que tratar, especialmente en el ámbito judicial. Nosotros queremos resaltar, antes del ámbito judicial. Quiero hacer un comentario antes del ámbito judicial, que tenía pendiente de realizar. Yo no soy político, eso todo el mundo lo sabe, ni actúo políticamente. Pero el tiempo, el inexorable, el que se agota, ¿verdad?, pone las cosas en su lugar. Resulta que nuestros políticos, yo tengo 53 años, desde que tengo uso de razón, porque viví en una familia donde, bueno, como todas las familias de los años 70, principios de los 70, que estábamos permanentemente escuchando temas políticos, aún los niños. Estoy viendo los mismos apellidos, los mismos nombres, y ya estamos en el 2018. O sea, 40, 45 años después, no tenemos novedad ni en los personajes, ni en los apellidos de esos personajes políticos. A excepción de los grandes líderes como Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masa popular de la República Dominicana en los últimos 50, 60 años, el profesor Juan Bosch, Jacobo Masluta, podríamos decir, Joaquín Balaguer, Peinado, ¿por qué no? ¿Verdad? Esos líderes han desaparecido físicamente. Pero todavía quedan esos remanentes en el 2018 que no le dan paso a una nueva generación. Esa nueva generación, entre comillas, que ya tienen 50, esa nueva generación tiene 50, 55, casi 60 años, ¿eh? Tampoco son tan jovencitos, pero ya están suficientemente maduros para accesar al poder. Los partidos políticos, las cúpulas de los partidos políticos deben ceder, se van a morir un día, pero además deben retirarse un día, con cierta dignidad. Retirarse de la política un día con cierta dignidad y darle paso a una nueva generación que debe ganarse a pulso sus espacios también. Yo estoy haciendo este comentario a propósito de la salida al ruedo político de Carlos Amarante Baré, de Reinaldo Pared Pérez, del amigo, el querido amigo Francisco Domínguez Brito, como precandidatos, ¿verdad?, a la presidencia en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay otros que no se han lanzado aún y están ponderando, pero ojalá lo hagan y que los líderes principales de esos partidos, que son Leonel Fernández y Danilo Medina en este momento, y la cúpula de ese partido, el comité político compuesto por personas ya, algunos con nietos y bisnietos, tanto naturales como políticos, cedan el paso a esa nueva generación. Quiero agregar a alguien que no se ha lanzado, pero que ojalá pondere su posibilidad, que es el arquitecto Andrés Navarro García. Ojalá el arquitecto Andrés Navarro García, ojalá me esté escuchando, o alguien de su familia me escuche, o alguien de su entorno me escuche. Que el arquitecto Andrés Navarro García, un individuo que se formó desde niño, desde adolescente, profesionalmente, se ha fogueado en términos de posiciones del Estado, un individuo honesto, capaz, metódico, un gran estratega, un gran supervisor para que se ejecuten sus instrucciones tal cual él las indica. Pero sobre todo un gran planificador y conocedor ya del Estado.
decida lanzarse como precandidato presidencial por el PLD. Sabemos que es difícil un individuo honesto, sin recursos, sin mácula, de una familia estructurada. Tomar la decisión, dar ese paso, debe ser difícil. Yo creo que la primera contención que existe son sus propios escrúpulos, su propia dignidad, su propia vergüenza y la inteligencia que posee, que le da a saber que se expone grandemente cuando se presente como precandidato. ¿Usted considera que este es su momento o que puede llegar a ser más adelante? Yo creo que no es que es el momento del arquitecto Andrés Navarro García. Yo creo que el pueblo dominicano debe darse la oportunidad de tener un individuo como Andrés Navarro García, que dirija el Estado y hacer transformaciones a partir de un individuo como ese. Los edificios, queridos televidentes, se construyen desde la zapata. Y si usted no tiene cimientos fuertes, una base, un pilar fuerte, ese edificio se cae. Cuando usted no tiene hombres con la decencia, la calidad moral, la honestidad, como por ejemplo la que tiene, no hay que para la menor duda, Andrés Navarro García, como simiente, cuando usted no tiene esa simiente, el edificio que es el Estado, a quien usted va a administrar, y su subalterno no lo respeta. Pero cuando usted tiene un individuo como este, usted lo siembra, y esa cabeza lúcida, inteligente y honesta es la que dirige todo el Estado, esa honestidad se irradia a todos sus subalternos. Porque quiero decirle lo siguiente, y lo conozco personalmente, tengo el privilegio de conocer al arquitecto Andrés Navarro personalmente, que Andrés Navarro no solamente es inteligente, conoce el Estado y está preparado, sino que además, Marcela, óyeme este detalle que la mayoría de las personas no lo sabe, tienen un gran valor personal. Es un tipo con coraje, no es un... Yo he trabajado con él. ¿Me entiendes? No es un blandengue, ¿eh? El que se equivoca con Andrés Navarro García sabe que fracasó, que lo va a partir en 20. Él no tiene que ver con amigos, familias, relacionados. Nadie se puede equivocar de su entorno. Por eso, tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Educación, se produjo en Cancillería en su momento, y en Educación ahora se produjo una transformación. Evolucionaron esas instituciones, porque la cabeza que las dirigió en el caso de Cancillería y en el caso ahora de Educación, es una cabeza lúcida, de un hombre responsable. Sí, no, pero sobre todo en estos casos, que es ya el ministro, está manejando el mayor presupuesto de la nación en el Ministerio de Educación, y usted no ha escuchado un solo escándalo que tenga que ver con el manejo de recursos, porque Andrés Navarro no lo permite. Y lo que necesitamos en este momento, que tenemos toda la legislación, el andamiaje institucional y legal para organizar el país, lo que necesitamos ahora, quien aplique ese andamiaje institucional y todo ese andamiaje legal, que lo aplique, que lo organice, que lo ejecute, para avanzarnos, porque nuestro gran hándicap en este momento es la corrupción. Si se va en corrupción 30 o 40 mil millones de pesos al año, y con un individuo honesto, como el que yo estoy ponderando, que es el arquitecto Andrés Navarro García, está dirigiendo el Estado, estoy en la seguridad. No es que va a desaparecer la corrupción por completo, pero estoy en la plena seguridad que con el nivel de información que maneja un presidente de la República, nadie se va a equivocar. Y el que se equivoque lo van a partir de inmediato y lo van a someter a la justicia. Eso es lo que necesitamos. Un individuo con calidad moral. Como, por ejemplo, esta persona que estamos ponderando, que es el arquitecto Andrés Navarro García. Ojalá nosotros como país tener el privilegio de que él tome la decisión de lanzarse, tenga el valor de lanzarse, y que la población completa, con inteligencia, vea lo que él ha hecho, lo que hizo en Cancillería y lo que está haciendo en Educación,
para darle la oportunidad de que administre todo el Estado y nosotros demos un salto cualitativo hacia el futuro. Ojalá tenga el valor de hacerlo, ojalá que no le falte el valor y que su familia lo apoye y que todo el que lo conoce lo pondere, lo empuje y que la mayoría del pueblo dominicano que es honesto lo proteja de las maledicencias que van a venir de aquellos que pretenden permanecer en el poder, enquistarse en el poder sobre la base de mentiras, falsedades, solamente para llegar a hacer más de lo mismo. En el caso del arquitecto Andrés Navarro García, ojalá tome la decisión, porque yo sería el primero que saldría a defender una candidatura como esa. Yo no soy político, nunca he salido a defender candidaturas, pero si él toma una decisión, yo me comprometo a salir a apoyarlo. Seguro, no tiene que ser en patana, porque ese es otro tipo de político, no tiene que ver con patana, tiene que ver con propuestas. La patana de Andrés Navarro van a ser sus propuestas. Finalmente, me quiero mover al ámbito judicial para tratar un tema que estoy manejando ya hace varias semanas. Tú sabes, Marcela, no sé si ya saludamos a Michelle, o Michelle no ha llegado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sabes que los temas judiciales se concentran regularmente en los medios de comunicación en el ámbito penal. Y es natural, porque el ámbito penal es el que genera mayor interés público por el tipo de procesos que conoce. O sea, la morbosidad, el interés de quién mató a quién, de quién le robó a quién, una violación, un estupro, un asesinato, todo eso llama la atención. Esas crónicas rojas, esa crónica sangrienta, llama la atención permanentemente de la población. Y se critica y se toca en los medios de comunicación las actuaciones de los fiscales, que son los que tienen que acusar, de los ministerios públicos, como de los jueces, que son los que tienen que juzgar si existen suficientes elementos probatorios para que un individuo se le elimine su presunción de inocencia, sea declarado culpable e ir a prisión o simple y llanamente ser descargado. Entonces estamos atentos con un telescopio ante las jurisdicciones penales, los procesos penales. Pero el Poder Judicial es amplísimo. Tenemos los conflictos de tierras, los conflictos laborales, conflictos administrativos, pero sobre todo donde se manejan las grandes fortunas, los grandes intereses económicos y los bienes y propiedades de las personas, que es en el ámbito civil y comercial. Pues resulta, Marcela y Michelle, queridos televidentes, que ante la precariedad del presupuesto en el Poder Judicial, que hemos criticado permanentemente, esa precariedad, un juez de primer grado, juez de una Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, por ejemplo, conoce, Marcela, nada más y nada menos que 30, 40, 50, 60 casos al día en algunas jurisdicciones. Quiere decir que al final de la semana habrá conocido, vamos a ponerle el menor de los números, un promedio de 40 casos, 5 por 4, son 200, ¿verdad? 200 expedientes a la semana. Si en un mes serían 800 expedientes. En un mes, para un solo individuo que debe juzgar intereses muy complicados. ¿Qué pasa en una audiencia civil? Primera audiencia, comunicación de documentos. Ambas partes... Ayer se conoció el Código Civil. Sí, la modificación, para allá que voy. Ambas partes depositan su documentación. Muy bien. Solicitan medidas, etcétera, etcétera. Segunda audiencia. Prórroga de la comunicación de documentos porque alguien no depositó a tiempo. ¿Está bien? Puede ser que se le conceda. Tercera audiencia. Concluyen al fondo.
Ok, vamos a concluir el fondo. Además necesitamos 15 días para ampliar esas conclusiones. Y la contraparte necesita 15 días para replicar las conclusiones del otro. Y la otra parte necesita 10 días para contrarréplica. Y terminan depositando un escrito de conclusiones, una ampliación de esas conclusiones y una réplica de esas conclusiones. Multiplicado por 2 son 6 escritos. Esos 6 escritos más los documentos forman el expediente, que entonces se pone en estado de fallo, ¿verdad? De que el juez lo pueda analizar y tomar una decisión. Estamos hablando de la vida real, ¿eh? Ese juez, con ese expediente formado por decenas de documentos de ambas partes, y repito, 3 escritos de cada parte, conclusiones, réplica y contrarréplica de cada parte, es ponderado por un juez. Debe sentarse a leer pacientemente cada escrito de eso, leer cada documento depositado y vincularlo al expediente para tomar una decisión. Usted se puede imaginar que un juez con cierta responsabilidad, que la mayoría la tienen, se decida ponderar cada expediente como debe ser, ¿verdad? Ponderar cada expediente. En eso puede durar 4 o 5 días. Pero en 4 o 5 días para ponderar 200 expedientes cada semana, supone que su vida completa, la vida natural de ese juez, no es suficiente para alcanzar el número de expedientes que tiene que fallar. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, debe hacer 2 cosas, desde mi humilde punto de vista. Lo primero es, desde ahora, estamos en mayo, ¿verdad? Mayo, ya casi junio, comenzar a pelear su autonomía presupuestaria. Comenzar a pelear su autonomía presupuestaria. Y como poder autónomo del Estado, independientemente del poder ejecutivo que prepara los presupuestos y del poder legislativo que los aprueba, independientemente de eso, presentar firmemente su presupuesto con sus necesidades y que no haya manera constitucionalmente que ni el Poder Ejecutivo pueda modificar ese presupuesto, ni el Poder Legislativo, el mismo que le aprobó su ley de autonomía presupuestaria, pueda objetarlo. Obviamente, el Poder Judicial debe ser prudente al momento de presentar sus necesidades, porque estamos en un país pobre y no pueden pedir cualquier cantidad, tiene que ajustarse a los ingresos generales de la nación. Pero que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo comprendan las necesidades de este poder esencial del Estado y los apoyen para suplir esas necesidades. Y que, por ejemplo, Michelle y Marcela, queridos televidentes, un proceso civil que es evidentemente escrito pueda ser manejado de forma digital. Me explico. En la era del Internet, ¿cómo es posible que seres humanos tengamos que ponernos toga y birrete, ir a un tribunal a oralizar escritos que definitivamente van a ser depositados y permitir que entonces ese juez tenga que decirle a una secretaria que comience a copiar, óyeme, cada escrito, Marcela, óigame, cada escrito copiarlo de nuevo? Señores, pero si esos escritos se produjeron en computadora porque las máquinas de escribir desaparecieron, ¿por qué esos escritos a computadora no son enviados por internet, vía mail, al casillero judicial de ese tribunal? Para que tanto el juez como sus ayudantes tengan en formato digital las conclusiones y puedan darle copy-paste a las conclusiones y solamente tener el trabajo de motivar su decisión y tomarla y fallar, ¿verdad? Y no copiar cientos de páginas, sobre todo con toda la vacuencia que hablamos los abogados en nuestros escritos. Usted fue que lo dijo. Toda la vacuencia. Mira, la falta de educación en República Dominicana se refleja en el sector judicial, sobre todo en los abogados. Estudiantes de bachiller mal preparados, de primaria mal preparados, que no razonan, se convierten en bachilleres mal educados.
y por ende en profesionales que no saben escribir ni expresar sus ideas adecuadamente. Imagínate si ese individuo mal educado se convierte en abogado, que normalmente se convierte en abogado por default, porque no saben matemáticas u otra cosa. ¿De acuerdo? Y comienzan a escribirle a juez y comienzan a dar vueltas y ese juez sufriendo. Resulta que al tercer argumento de vacuencia, de argumentos vacuos, vacuencia es peyorativo, pero vacuo es de vacuum, de vacío, de sin esencia, que no dicen, son muchas palabras pero no dicen nada. Resulta que ese pobre juez tiene que sufrir leyendo toda esa vacuencia, ¿verdad? Y normalmente la secretaria o el abogado ayudante, que es la que tiene que copiar, al tercer párrafo ya se cansa o selecciona los párrafos que no tienen nada que ver con el caso, porque también hay abogados que comienzan a dar vueltas y no van a la raíz del punto a tratar. Y le dicen la famosa frase de concluye, abogado. Concluye. Bien, entonces, óyeme qué cosa más sencilla, que la Suprema Corte de Justicia, en virtud de su poder reglamentario, disponga de casilleros judiciales exclusivos para cada tribunal, electrónicos me refiero, casilleros judiciales electrónicos, y que las partes puedan mandar por mail sus conclusiones, sus réplicas de conclusiones, su contrarréplica, y que los tribunales tengan de todo el ámbito nacional y de todas las materias tengan esas conclusiones, excepto penal, tengan esas conclusiones por escrito, en formato digital, para que sea más fácil resolver. Ese es un tema. Y el segundo tema y ahí no se pierde el factor, la emoción. No, eso no tiene nada que ver con emoción. No, o sea, la mirada, para nada. El convencimiento de la... para nada. La humanización. Para nada. Claro. ¿Sabe por qué? Porque ya la íntima convicción, entre comillas, se supone que desapareció. Que es que el juez se convence por sus sentidos de la culpabilidad e inocencia en materia penal, por ejemplo, o en materia civil, de quién tiene razón o no. ¿Y nuestra Constitución permitiría ese tipo de...? Claro que sí. Quien tiene que convencer al juez no es la palabra ni el histrionismo del abogado. Lo que tiene que convencer son las pruebas. En materia penal y en materia civil igual. Son las pruebas, los argumentos, los documentos en materia civil, que es donde me quiero enfocar. Constitucionalmente sí es posible, pero claro que es posible. De hecho, tenemos una ley de comercio electrónico y firmas digitales. Existe una ley de comercio electrónico y firmas digitales que, por analogía, en una tesis del magistrado Chalas, que fue procurador de Medio Ambiente, en su tesis de maestría, expuso que esta ley de comercio electrónico y firma digital le da la cobertura a la Suprema Corte de Justicia para poder establecer los casilleros electrónicos digitales, ¿verdad? En cada tribunal. O sea, no es que se va a mandar a cualquier sitio, sino que se sepa que el abogado que está enviando sus escritos, ¿verdad?, lo está enviando al casillero judicial electrónico asignado por la Suprema a cada tribunal. Eso es todo. Constitucionalmente y legalmente es perfectamente posible. Y que el juez inclusive pueda fallar y enviar digitalmente esa sentencia. ¿Cómo? Para que sepa. Enviar esa sentencia digitalmente y que los recursos se hagan de forma digital, de forma electrónica. Para que claro, para que el juez, en materia civil y comercial, que es donde me estoy enfocando, no pierda toda la mañana escuchando vacuencias o abogados oralizando conclusiones que serán depositadas por escrito. Entonces, ¿qué sentido práctico tiene que un abogado vaya a oralizar conclusiones que van a ser depositadas por escrito? Dirá algún abogado que no está viendo por televisión, Fidel, ¿y los incidentes del proceso? Una conclusión incidental, amigo. Las conclusiones incidentales presenten también de forma digital. Y la contraparte, en ese espacio de conclusiones incidentales, pueda replicar y que el juez pueda acumular esos incidentes para ser fallados de forma separada o conjuntamente con el fondo. Esa es la solución. Y mire con qué simpleza se desahogan cientos de expedientes y se le otorgan cientos de horas al juez que, en vez de estar escuchando
en una silla, en una poltrona, a abogados oralizando conclusiones que eventualmente van a ser depositadas por escrito, o invierte ese tiempo en fallar lo que ya tiene. Bueno, finalmente, tantísimos jueces preparados en materia civil y comercial, sobre todo en esas cámaras civiles y comerciales de primera instancia, en las cortes de apelación, que se dedican honestamente, se han dedicado honestamente y dignamente a prepararse, y que esa preparación se refleje en sus sentencias. Querido Mariano Germán Mejía, esos jueces de primera instancia en materia civil y comercial y la corte de apelación, sacrifican a su familia, se han preparado, emiten buenas sentencias, pero el cúmulo es tal que de alguna manera o ellos mueren en el intento, los jueces, de tanto esfuerzo físico que hacen y mental, o simple y llanamente la calidad de la sentencia va a bajar, o ambas cosas a la vez. Entonces, que se sienten los cerebros que están bien amueblados en la Suprema Corte de Justicia y en el Consejo del Poder Judicial para implementar medidas que van a aligerar el peso de los jueces de primer grado. Repito, hay grandes hombres y mujeres en los tribunales civiles y comerciales, honestos, y puedo poner miles de ejemplos, sobre todo los más jóvenes, que nos dignifican, que son honestos, que nadie lo puede señalar, pero tenemos que darle las herramientas. Mariano Germán Mejía, el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, apoyemos al Poder Judicial en su autonomía presupuestaria. Bueno, ¿qué más? El caso de la justicia aquí es muy difícil. Yo te digo que muchas veces uno se cansa cuando uno ve procedimientos que no terminan, procesos que no terminan, leyes que no se aprueban, marco legal, regulaciones. Tú dices, ven acá, ¿y dónde es que vivimos? Yo me puse a analizar casos, el caso simple. Por ejemplo, la misma ley de alquileres. Temas simples, temas que ayudan a la clase media, que ayudan a las personas que tienen una propiedad alquilada para poder vivir. Porque el que alquila una propiedad es porque quiere recibir un ingreso, ¿verdad? Claro. Y tú te pones a ver casos tan sencillos, a mí no me gusta. Que se complican. Mira, a mí me llega un caso que voy a tener cuidado porque no conozco bien cómo es el tema todavía, a lo mejor lo traigo la próxima semana, que va muy acorde con lo que tú hablas, el tiempo que duran los procesos. Y es un caso de un alquiler en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Ortega y Gasset. ¿Verdad? Hay una persona que les voy a dar su nombre la próxima semana, para que pongan un ejemplo, de lo sencillo que es un proceso y los incidentes, que alquiló un local y ese local tiene 22 meses que no paga para un supuesto restaurante. Pero no solamente eso, Salud Pública o quien sea cerró ese negocio por falta de higiene también y está cerrado. Y tiene 22 meses que no paga y no lo entrega. Y los dueños se desesperan. Demandaron en desalojo por falta de pago. Yo no sé si demandaron en qué. Yo te quiero preguntar, ¿bajo qué carajo argumento en República Dominicana y qué fuñido juez que se necesita para una persona nada más llamarle y decirle, hermano o hermana, déjeme ver su recibo de los últimos 22 meses? No nos vayamos a más nada de que está bueno, que está malo, ¿verdad? O sea, sí. Porque con qué cachaza y bajo qué marco legal nosotros vivimos en un país
Porque tú me dices a mí que caíste en algo, que lo está depositando en el Banco Agrícola, que tiene un proceso en contra de la persona, que el dueño del local no le... que tú puedas justificar algo. No, ¿sabes cuál es la cruz? ¿Y cómo carajo tú te motivas a invertir? Claro. Hablar de inversión, hablar de que la gente de construcción, en países donde el modelo de los alquileres es un modelo de negocio, claro. Gente que coge su dinero y en vez de ponerlo en bien, lo pone en construcción para alquilar esas propiedades. Y tú dices a ti, 22 meses, pero hermana, porque parece que es una hermana, porque el hermano, que es el esposo, no puede dar la cara. Yo te pongo a preguntar, ¿dónde está su recibo? Vamos a suponer, no me enseñe más nada. ¿Qué tiempo tarda ese desalojo? Señor, sí, déjeme ver su pago de alquiler. Este mes no lo tengo, y el mes pasado no lo tengo, y el otro mes no lo tengo. ¿Qué? ¿Usted no tiene un pago de alquiler? ¿Cómo es que decía? Pero también dije que está abierto y cosas. Está cerrado. Entonces, hermano, mire, la fuerza pública es para afuera que va, entregue eso. Es que es peor de ahí, mira. Eso no es suyo. Es peor de ahí, mira. Tienen que demandarlo por falta de pago a un juzgado de paz. La primera audiencia que se conoce es una comunicación de documentos, ¿verdad? En la segunda audiencia se pide una prórroga de comunicación. ¿Una prórroga para qué? Pero bien, una prórroga de comunicación. La tercera audiencia concluye que se rechace la demanda por improcedente y mal fundada y que donen un plazo de 15 días para ampliar conclusiones. Pero improcedente, ¿por qué? Si es que usted tiene un contrato de alquiler, usted no ha pagado, usted no ha presentado los recibos de pago, porque usted... ¿Por qué improcedente? Ahora bien, el juez ponderó las conclusiones. Obviamente dictó una sentencia de desalojo. ¿Sabe qué pasa, Michelle? No le da la fuerza pública. No, esa sentencia es objeto de un recurso de apelación. ¿Sabe qué pasa en la corte en el recurso de apelación, que la conoce primer grado en este caso? El mismo protocolo, comunicación, prórroga, conclusiones, y cuando el juez falla con el cúmulo de trabajo que tiene, a los 6, 7, 8, 9 meses, todavía tú estás en el tribunal y han pasado 16 meses. Ahora, fallaron en la Corte de Apelación, en el Tribunal de Apelación, que es primer grado en relación al juzgado de paz. ¿Sabe qué hace el inquilino? Recurre ante la Suprema Corte de Justicia. Como la Suprema Corte de Justicia tiene tantos procesos, el suyo será conocido dentro de 1 año y medio. Entonces pasan 3 años para que usted tenga la sentencia. Pero ya usted tiene la sentencia, Michelle, querido televidente, usted tiene la sentencia que ordena el desalojo. Pero esa sentencia, para usted ejecutarla, usted tiene que ir al Departamento de Fuerza Pública y la Fiscalía. Y ahí celebran una vista. Y en esa vista, ese Ministerio Público de toletero pretende que las partes comiencen a discutir la legalidad de la sentencia misma. Entonces, ese Ministerio Público se convierte en juez de la sentencia y determina cuándo te va a dar la fuerza pública, que normalmente es en 6, 7, 8, 9 meses después que tú has ido 60 veces a una vista para la fuerza pública. Así no se puede. Entonces, esos son procesos estériles. Miren, en Estados Unidos, el 63% de los procesos son procesos estériles, que se conocen en una sola audiencia. ¿Qué es un proceso estéril? Una persona que demanda sin tener ningún tipo de razón ni argumento. Y un juez en una audiencia preliminar le dice, usted no tiene razón. Vete por ahí, amigo. Cerrado, dismiss el proceso. ¿Así que se dice? Rechazado el proceso. No al lugar, No al lugar, en una sola audiencia. Váyase de ahí, que esto es un proceso estéril. Pero ese individuo no puede ejercer ningún recurso contra esa decisión de ese juez, que declaró estéril ese proceso. Así es difícil. Pero debe decirte algo más. En Estados Unidos, además, si un abogado ejerce esa acción de forma temeraria y una acción evidentemente estéril, le cae una demanda. No. El Estado lo puede eliminar del bar, de la barra, y eliminarle su posibilidad de ejercer en ese Estado, porque usted está cargando de trabajo a la justicia norteamericana y a un individuo que es un servidor público
que está para escuchar conflictos reales, no conflictos que usted, abogado, se está inventando. Aquí es muy difícil. Pero tenemos que caminar hacia allá, Michelle. Bueno, es hacia allá que tenemos que caminar. Vamos a seguirle prestando atención hay dos conflictos que tienen mucha relación. Vemos ahí cómo esperamos que los señores chinos terminen con el sistema de inversiones en República Dominicana. Parece, Marcela, que el sueño va muy bien. Me dicen a mí que no solo se habla de ferrocarriles y esas cosas, sino que el gobierno chino aparentemente está planteando la adquisición de algo en el sector eléctrico. También. Sí, estamos hablando de eso y están hablando de alrededor de valoración de Punta Catalina en 2.900, 2.800 millones de dólares. Yo sigo diciendo que la aprendan, que el petróleo está caro, aunque me dio tranquilidad escuchar en el día de ayer declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, donde explica con argumento lo que es el tamaño de la economía actual y la incidencia de un petróleo hasta 70, 75 dólares, que no nos podría afectar tanto, sobre todo con el tamaño de la economía y a corto plazo lo que sería la disminución de compra de combustibles por la sustitución de la matriz hacia lo que es Punta Catalina. Yo creo que esta combinación de todo esto, China, Punta Catalina, encenderlo, tal vez después que los chinos, los coreanos, los americanos se pongan un poquito de acuerdo, yo creo que a lo mejor el petróleo cogerá también otro rumbo, porque ya le están poniendo la potencia a la fabricación. Los países se habían puesto de acuerdo para controlar la producción de petróleo, para que los precios se estabilizaran y subieran. Pero ahora, como vienen los problemas geopolíticos, hace que este precio se suba un poco. Los otros países simplemente que le echen agua al asunto para que produzca más, ¿verdad? Agua al sancocho, ¿verdad? Para que produzca un poco más y suban los niveles que hay de esto en la calle. Como quiera, no creo que a Venezuela le vayan a dar no quieren que el petróleo se mantenga en estos niveles porque hay un bloqueo hacia Venezuela y esto le da mucho oxígeno si ellos logran capacidad de producción. Por último, quiero hacer referencia de forma breve al tema de la ley de partidos políticos y del financiamiento de los políticos en República Dominicana. Vemos declaraciones también de algún senador que argumenta que la ley de partidos podría controlar o eliminar la posibilidad de que sectores de narcotráfico pudieran intervenir en candidatos que quieran participar en el próximo proceso del 2020. Miren, a mí me acusan a veces de que soy muy claro en algunas cosas. Los políticos dominicanos saben muy bien, y la gente tiene que saber, que los políticos no se van a controlar ellos mismos. Escucharte hablar de la eliminación del presupuesto estatal para los partidos o de controlar el financiamiento privado. Mira, quien lee la ley de partidos y ve que le otorgan hasta 100 pesos por voto a una candidatura a la presidencia, tú le estás dando 700 millones solo para una candidatura. Pero el que conoce el sistema de votación, y decimos a la gente, por favor, no crean que los dominicanos todos son pendejos. Si aquí estamos discutiendo ley de lavado y estamos discutiendo problemas de narcotráfico, señores, eso es un problema moral, y eso va a controlar un poquito la inversión en la política. Pero si un señor de narcotráfico se mete la mano y coge 200 millones de pesos y ese candidato lo divide en 2 millones de votantes el día de las elecciones,
no lo va a cuadrar ninguna ley ni lo va a supervisar nadie. Porque aquí todo el mundo sabe que el 30, 40, 50% de lo que se gasta en una campaña electoral se gasta el día de las elecciones. En efectivo. Se gasta en efectivo, se gasta en estructura, se gasta en puestos, sitios de votación, en colocar personas en las mesas, en colocar personas en las puertas. La logística. En transporte, en comida, en lograr que voten los que te quieren y en que no voten los que no te quieren. Y en cambiar la posición de los que no están claros y de los que se venden. Entonces, que no nos vengan a seguir perdiendo tiempo y que se pongan a trabajar con muchísimas cosas que tiene este país, que mira, ahí hablaron del Código Civil, hablábamos de la Ley de Seguridad Social ayer, que hay una moción para aprobarla. Estamos perdiendo tanto tiempo en temas que ellos saben muy bien que va a ser muy difícil de controlar. Muy difícil de controlar el financiamiento. ¿Y quién te dijo a ti que tú no vas a poder seguir? ¿Sabes lo que tú vas a lograr? Lo mismo que está ocurriendo en República Dominicana con la economía formal. Que tenemos un sistema impositivo y un sistema de transparencia tan organizado que las empresas organizadas y las grandes y las medianas organizadas y las pequeñas son las que viven con el cuchillo al cuello. Porque nos pasamos el día teniendo que pagar impuestos, regulándonos, porque lo único que se va a regular con esa ley de partido son los fondos por la derecha. Lo que da la Junta tú vas a llevar, en vez de un reporte como mandan los partidos, en esta partida publicidad, ahora tú vas a tener que decir publicidad en Síntesis, publicidad en Revista 110, publicidad en qué sé yo qué, un desglose más claro. Pero el dinero oculto nunca ha estado en los estados financieros. Está en fundas. Está en funda. Entonces, no me vengan a decir a mí que nosotros vamos a poder controlar eso. O cuando a ti te dicen, coloque 20 vallas. Entonces, lo que van a decirle a la gente, mira, aquí hay 10 vallas con factura y 10 vallas sin factura. Ah, que vamos a controlar un poco las vallas. Sí, la cantidad de la publicidad, el tiempo de la publicidad. ¿Y sabes lo que va a hacer todo? Se va a poner más caro y va a costar lo mismo. Una parte va a ser de la economía informal y otra de la formal. ¿Por qué? Porque el clientelismo aquí no se ha cambiado. Aquí no se ha cambiado la forma de hacer, de llevar a la gente a votar. O es por WhatsApp que vamos a votar. ¿Tú te crees que la gente va a coger de aquí para San Juan de la Maguana a votar? A bolsillo. A bolsillo. Aquí la gente, ese tiempo se perdió. Aquí hay gente que sabe que el día de las elecciones, aquí se dividió las elecciones para poder conseguir 3 veces la gente que lleva que a votar. En febrero usted va a coger 4.000 y en mayo va a coger 4.000 más por voto. Aquí hay estructuras políticas que solo viven de las elecciones. Entonces, que no perdamos más tiempo con el tema y ningún partido que me venga con cuento a mí, ninguno, porque los partidos que están chiquitos lo que quieren es que le pongan el presupuesto de los grandes. Michelle. Porque no tienen presupuesto para poder competir, pero no dice quítale el de los grandes. Y ninguno van a lograr, y no hablo de legisladores, hablo de las estructuras políticas en República Dominicana. Sí, mira, ya el distinguido invitado de hoy, que nos honra con su presencia, ya llegó, pero yo quería decirte algo. En España, querido televidente, acaban de echarle 37 años de prisión al ex tesorero del partido en el poder. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por compras que estaban realizando a terceros, a compañías, y esas compañías se comprometían a devolverle una parte a ese funcionario para el manejo del día a día del partido. O sea, corrupción con los fondos de terceros. Y eso tiene una ley especial que acaba de sancionar al tesorero del partido en el poder de España a 37 años de prisión, a otro a 32 años y a la esposa de otro a 15. Cuando tengamos una legislación fuerte... Se salvó en tablita Rajoy. Bueno, aún... Se salvó, no lo pudieron agarrar. Bueno, aún se salvó. Cuando tengamos una legislación y los hombres con los breteles, las responsabilidades para aplicar esa ley, y políticos que digan, espérate un momentito, si meto la mano o si me equivoco, me pueden partir. ¿Me entiendes? Que es
óyeme, es el efecto persuasivo de la ley. No el efecto sancionador, sino el persuasivo. No lo hagas porque te va a pasar esto. Bien, vamos a hacer una pausa, así recibimos a nuestro invitado del día de hoy, que ya está en el estudio, el ingeniero Francisco Antonio Matos Mancebo. Venimos ahora.